Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBB Noticias. Qué gusto recibirles. Con 11 grados de temperatura en estos momentos en Capital y ya es momento de repasar cómo seguirá el día de hoy y los próximos días. A ver qué dice Inumet Porque para esta ayer se jornada. puso frío en el, Sí, ¿no? En sí. la tarde, en las primeras horas de la tarde. Bueno, Refrescó. y ahora va a continuar con cielo algo nuboso. La máxima de hoy va a ser 15 grados. Vean ustedes qué bajo, y va a ser más bajo en los próximos días, ¿no? Pero no hay previsión de lluvias, por lo menos para esta tarde. Bueno, pero para mañana sí, mañana miércoles 26 de julio, la mínima será de 10 grados, la máxima de 13, va a estar bastante parejo, pero la palabra precipitaciones, ahí lo ven, aparece en el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología, que dice que vamos a tener una jornada nubosa, cubierta y con lluvia, aparentemente. Sí, el jueves bajará la temperatura, se alejarán las lluvias, 7 y 11 las temperaturas extremas, esto es para el área metropolitana, y el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierta. Así las cosas, ese es el panorama que pinta Inumet entonces para hoy y los próximos días. Bien. ¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Bueno, muy bien. Les cuento y les contamos, así los dos, porque somos dos, claro. Integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del IAF van a concurrir este martes a un cementerio para buscar información sobre familiares de una mujer detenida desaparecida. Se pretende determinar si existen restos para una eventual exhumación. Sí, también vamos a decirles, vamos a estar abordando lo que tiene que ver con la Fiscalía, que resolvió la citación de 14 personas por el caso Marcet. 13 de ellas van a comparecer como indagados, entre ellos 2 ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y también del Interior, Luis Alberto Heber. Por otra parte, les contamos que el Poder Ejecutivo resolvió un aumento del 3% en el mes de julio para las jubilaciones mínimas a cuenta del incremento que se va a otorgar en enero del año 2024. Desde la representación de los jubilados ante el BPS se entiende que es un aumento importante pero insuficiente. Bien, y en la Junta Departamental, oposición y oficialismo valoraron de forma positiva el superávit generado por la Intendencia de Montevideo en el último balance. Sin embargo, mientras que el Frente Amplio destacó la presencia de la comuna en todo el territorio, la oposición criticó el rezago en obras de infraestructura, movilidad y también de limpieza. Pasadas las 8:30, como siempre, entrevista central en esta primera edición de MBB Noticias. ¿De qué hablamos hoy? Sí, vamos a hablar de un mapeo que se hizo sobre el sistema judicial en lo que tiene que ver con las actuaciones sobre derechos sexuales y reproductivos. Y van a estar Lilian Abrasinska de MISU y Marina Morelli de Mujer Ahora, que elaboraron este relevamiento del sistema judicial uruguayo. Muy bien, eso será pasadas las 8:30 y estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MB Transporte, lo que ocurre en tiempo real, algunos aportes que nos hace a esta hora el CGM. Sí, vamos a decirles que no podrán circular por Tembetá entre Vaz Ferreira y Agraciada. Esto será hasta el 8 de agosto y tampoco podrán circular por Enrique Puey entre Pedro Campbell y Luis Ponce, que estará cortado al tránsito hasta las 16:45 de hoy. José Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras, cortado hoy de 7 a 17 por tareas de carga y descarga. Charrúa entre Magallanes y Gaboto, por lo mismo, el mismo horario, de 7 a 17 también por carga y descarga. Y Gestido entre Coronel Alegre y Obligado, cortado hasta las 6 de la tarde por podas en la zona. Carlos Abad Pebet y 26 de marzo hasta las 20 horas por trabajos de carga y descarga. Y Nicaragua entre Batoví y Fernández Crespo hasta las 2 de la tarde también no se podrá circular debido a trabajos de carga y descarga. Si quiere tengo dos más. ¿Cómo no? Lorenzo Pérez entre Francisco Muñoz y Achiras, cortado a partir de este momento desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas por tareas de hormigonado. Y Andrés Gómez entre Michigan y Retamosa, cortado también hasta las 5 de la tarde por tarea de grúa en la zona. Y tenemos allí una bulevar bastante cargada. Muy cargado, sí. Sí. Y el sol despuntando. Bulevar y Burgues. Ahí está. Sí, me dicen todos directores. Confirmando. Bien, dentro de los temas que dijimos que vamos a desarrollar tiene que ver con lo que va a hacer la Institución Nacional de Derechos Humanos y también integrantes del grupo
el IAF de Investigación de Antropología Forense, que van a concurrir a un cementerio este martes para saber si están allí enterrados restos de familiares de una de las mujeres detenidas desaparecidas, para avanzar en el proceso de exhumación y también de comparación genética con los restos hallados en el batallón número 14. Sí, entrevistado aquí en TV Ciudad, en la letra chica, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, aseguró que la imposibilidad de identificar justamente los restos muestra lo que aún falta para alcanzar la verdad. Nosotros partíamos de la base de que las hipótesis que estábamos trabajando, las muestras que se habían obtenido eran firmes como para establecer la certeza. Sobre esa base estábamos bastante seguros, pero uno tiene que siempre representar ante la hipótesis de no encontrar a nadie, que es la posibilidad. Porque en la conferencia no se dijo una cosa importante, que esto es un tema a trabajar, es que de las 39 mujeres, que es el universo de víctimas, hay 6 en que no hay ninguna muestra y hay unas 12 que es insuficiente. Entonces, sí habrá que trabajar y si tenemos todavía camino por andar. Nosotros siempre trabajamos sobre la base de buscar nuevos familiares que podamos extraer muestras de ADN y continuar esa línea. Y en esa línea se está porque en el fin de semana se ubicaron determinadas personas que pueden ser pasibles de obtener muestras. ¿Podría implicar exhumaciones también? Las exhumaciones está previsto también, en el día de mañana se va a concurrir a un cementerio para verificar algunos datos que estamos buscando. ¿Qué tipo de información se necesita? Bueno, primero ubicar dónde están los restos. Una vez que de padres de detenidos desaparecidos. Sí, de las personas objetivo de la búsqueda en este momento. Si el viernes hubiéramos tenido el resultado de la persona, no estaríamos en conocimiento de las falencias que hay. Entonces, hoy dejó descubierto esto. Entonces, eso nos obliga a unirnos, a trabajar en conjunto y a pensar estrategias a futuro. En otro orden, se confirmó que el ministro de Trabajo, así lo confirmó Pablo Mieres, va a haber un aumento de 3% a partir del mes de julio para las jubilaciones más reducidas, en línea con lo que se viene haciendo desde hace 18 años. Sí, el director del BPS en representación de los jubilados y pensionistas, Ariel Ferrari, dijo que el aumento será de unos 500 pesos, lo que es algo importante pero insuficiente. El decreto no se conoce, esperemos que en horas pueda conocerse. El BPS ya está en la impresión de los recibos porque los pagos empiezan el segundo día hábil del mes, por lo tanto faltan muy pocos días y bueno, es un proceso de hacer casi 800.000 recibos. ¿Eso implicaría rehacer los recibos porque el anuncio fue en estas horas? No sé, o si haríamos lo que hicimos el mes pasado, que tuvimos que hacer aparte el pago de los 850 pesos por las mismas vías que cobró la pasividad, por ese apoyo que resolvió el Ejecutivo a los jubilados con la mínima, para que pudieran consumir agua potable envasada. Hay que seguir empujando, creo, desde las organizaciones sociales, desde la ONASPU, que venimos insistiendo en la necesidad de que haya un aumento, como fue en los años anteriores, en administraciones anteriores, que al llegar el ajuste general no se pierde y eso, bueno, es lo que de alguna forma seguimos reivindicando y esperemos que haya también una reflexión del Poder Ejecutivo en este sentido, porque 500 pesos es importante en 17.000, pero es insuficiente y además es como tirar la pelota para adelante porque habría que profundizar mucho más los ajustes. El Poder Ejecutivo reglamentó el sistema de subsidios por enfermedad para el sector público. Es similar al que funciona en el sector privado. A partir de ahora, el funcionariado tendrá derecho a un máximo de 9 días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia alternada o consecutiva por enfermedad o por accidente. Estos días se generarán todos los primeros de enero y se podrán usar hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que no son acumulables. Al subsidio se accede por certificación médica y el beneficiario debe contar con un mínimo de 75 jornales o 3 meses de trabajo corridos desde el ingreso. El nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad no rige para magistrados del Poder Judicial, defensores públicos, fiscales, diplomáticos del servicio exterior que están en el exterior y funcionarios de gobiernos departamentales.
Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos un asunto con el que abríamos nuestro informativo en esta jornada, porque la Fiscalía va a comenzar el próximo 1 de agosto la indagatoria formal por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. En calidad de indagados, como decíamos, hay 14 personas, pero hay dos. Los ministros del Interior y Bustillo van a ir el 7 y el 14 de agosto respectivamente a declarar. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, retomará este 1 de agosto la indagatoria por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet con la declaración de 14 personas, 13 de ellas como indagados. La citación incluye a las principales autoridades de los ministerios responsables del proceso de entrega del pasaporte, entre ellos el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del canciller Francisco Bustillo, así como al subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y a la ex vicecanciller Carolina H., todos en calidad de indagados para darles mayores garantías. En este sentido está previsto que Maciel declare el viernes 4 de agosto y el ministro Heber el lunes 7. La ex vicecanciller lo hará el 8 de agosto y Bustillo será el lunes 14, confirmaron desde Fiscalía. Asimismo, el fiscal tiene previsto interrogar a otros funcionarios que participaron en el proceso de entrega del pasaporte, como el ex subdirector de la División Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, y varios integrantes del cuerpo diplomático, como la ex directora general de Asuntos Consulares y Vinculación, Paulina Davis, el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Seriani, y la cónsul de Uruguay en ese país, Fiorella Prado. También está previsto que declare como testigo el abogado Alejandro Balbi, representante de Marcet en Uruguay. En octubre de 2021, Marcet fue detenido en Dubái por intentar ingresar a ese país con un pasaporte falso, pero logró dejar la prisión tras recibir el pasaporte uruguayo. Un mes después, la justicia paraguaya libró una orden de captura en su contra, como responsable de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa. Desde entonces está prófugo de la justicia paraguaya. En los últimos meses, Marcet fue vinculado con varios cargamentos de drogas incautados en Uruguay. Bueno, y vamos a seguir con otros temas porque la fiscal Sabrina Flores va a interrogar este martes a los militares Marcelo Acuña y Claudio Domínguez, ambos vinculados con la empresa Vertical Skies. La citación de ambos militares se produce en el marco de la indagatoria por presunto espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Acuña, ex gerente de la empresa, ya declaró en 2 ocasiones ante la Fiscalía. El militar es quien pidió al ex jefe de Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, las fichas con información personal de los senadores que habían presentado denuncia penal por la concesión del puerto a Catornatí. La investigación de la fiscal Flores busca establecer por qué y para quién se estaba solicitando las fichas de los senadores. En su momento, Acuña declaró que el pedido se lo había hecho el militar retirado Mario Frau, quien negó esta acusación. Además de Acuña y Domínguez, comparecerá en calidad de testigo un inversor del departamento de Maldonado que participó del armado de la empresa Vertical Skies. La Asociación de Fiscales del Uruguay lamentó las recientes declaraciones de los senadores Graciela Bianchi y Guillermo Domenech sobre el trabajo que llevan adelante los fiscales. Sí, en ese marco, el presidente del gremio, William Rosas, destacó que algunas de las críticas al funcionamiento se explican por falta de recursos y fue enfático respecto a la importancia de la independencia del sistema de justicia para la democracia. Está bien que la sociedad, los parlamentarios, los medios de comunicación, los periodistas tengan una visión crítica respecto al trabajo que hace la Fiscalía. Lo que nosotros hacemos es un pronunciamiento contrario a que se deslicen suspicacias sobre el accionar de determinados fiscales o de los fiscales cuando se hacen sin sustento, sin una evidencia. Y cuando estos cuestionamientos provienen respecto de las demoras que se tienen en las investigaciones. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento del Parlamento una y otra vez. Muchas veces el tiempo en que llevan las investigaciones pueden responder o por la complejidad de las investigaciones, no es lo mismo resolver un hurto donde está todo filmado que resolver cuestiones de corrupción, de crimen organizado, delitos sexuales. Esas investigaciones llevan más tiempo y lo que nosotros hemos advertido es que la Fiscalía no cuenta con los recursos suficientes para afrontar debidamente esas investigaciones. Entonces, los legisladores en ese caso, Solmano, tienen la posibilidad de proveer a la Fiscalía de los recursos para que sea
sean más eficientes en esas investigaciones. Hay que decirlo con total claridad, la independencia de la Fiscalía, la independencia del sistema de justicia es fundamental para una democracia. No debe haber intervenciones por parte del sistema político en las causas que se llevan adelante en la Fiscalía. Sí, un control respecto del funcionamiento de la Fiscalía, pero no respecto de las investigaciones. El senador Charles Carrera dijo que la comisión investigadora y la denuncia penal son parte de un circo político en el que no se pone foco en lo que realmente importa. Sí, el legislador fue entrevistado en M24 y allí señaló que todo esto se da en represalia por la denuncia del negocio del puerto con Catonatí. Esto es un circo lo que se quiso crear en el ámbito de la comisión investigadora. Hay que tener claro que la comisión investigadora, el ámbito del Parlamento es un ámbito político, no tiene ninguna consecuencia. A mí la verdad que me molesta un poco que se hable tanto de Carrera, te da en el sentido, te da vergüenza o te da un poco de pudor que se esté hablando tanto cuando hay situaciones gravísimas en el país. Me fui en septiembre del 2017, me fui del Ministerio del Interior sin ningún inconveniente. Nunca tuve ninguna complicación en mi vida de la gestión pública. Gestioné en el Ministerio del Interior licitaciones millonarias. Nunca nadie me cuestionó nada de una licitación millonaria. Se manejaban 800 millones de dólares por año en la dirección general, entre la firma del ministro y el director general, se gestionaban 800 millones de dólares, ninguna complicación, y resulta que muchos años después, cuando sale la información de que fui víctima de espionaje, por ser uno de los denunciantes junto a Mario Vergara de la entrega al puerto, sale todo esto y bueno, entonces me parece, agradezco muchísimo. ¿Decís que es en represalia por esto? Y no, decís no, creo que todos los hechos así lo indican. Es decir, agradezco muchísimo al Frente Amplio que no se prestó al circo, porque si el Frente Amplio se prestara al circo, ahí sí iba a tener que concurrir. La bancada de senadores de la coalición convocó al fiscal de corte, Juan Gómez, para conocer cómo se avanza en la investigación vinculada a la denuncia contra el senador Frente Amplista Charles Carrera por el uso que hizo del hospital policial. Nosotros no vamos ni al fondo del tema, ni a que se parezca a una presión, simplemente formalmente le pedimos al fiscal de corte que nos diera un informe de los movimientos y confirmamos lo que nos dijo el Ministerio del Interior. No ha pasado nada. Bueno, nada, tenemos que hacer un informe al Parlamento, el informe lo haremos diciendo esto. El senador Charles Carrera dijo que no se presentó en la comisión porque entiende que esto es parte de un circo y que no se está poniendo el foco en otras cosas que son de importancia. ¿Y qué va a decir, pobre? Yo no entiendo. ¿Qué va a decir? Si no tiene un solo Frente Amplista que lo vaya a defender. ¿No va al Frente Amplio? Va a ir él. ¿Qué va a decir? ¿Va a discutir con el tesorero cuando le saca las 36 órdenes firmadas por él que dice páguesele al señor Víctor Hernández 20.000 pesos por mes del fondo que para la canasta de fin de año de los policías? ¿Cómo le dice al tesorero que vino a decirnos a nosotros, me daba la orden de que yo tenía que pagar esto que yo le decía, no lo pago si no me lo da por escrito? Todos los meses por escrito. ¿Y qué va a venir? No puede venir. Yo esperaba que algún frente amplista viniera y nos diera alguna razón, alguna norma que hubiera por ahí. Él dijo que esto era humanitario. Solidaridad. Lo que no tiene que explicar es por qué lo hacía con su esposa. Porque la solidaridad con un tercero que encontró tirado en la calle, capaz. Pero estamos hablando de su propia esposa, a la que le truchó el grado de policía. La hizo policía, trucha, oficial, ayudante, para que se pudiera atender 2 años y medio en el policial. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo hace para que el circo no se le muera de risa? Bueno, muy bien, vamos a salir de los estudios de TV Ciudad. Ahora el encuentro del móvil, como siempre a esta hora, a cargo de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti, para Pilar, para todos allí en el estudio. Estamos en la Junta Departamental de Montevideo porque la Defensoría de las Vecinas y los Vecinos, dependiente del Parlamento Departamental de Montevideo, en coordinación con la Institución Nacional de Derechos Humanos y la propia Junta Departamental, están organizando los diálogos ciudadanos. En este caso va a tener que ver con Santiago Vázquez,
con el ensanchamiento de la Ruta 102, el proyecto de extensión de la Ruta 102 hasta la Ruta 1 en Santiago Vázquez. Se desarrollará entonces desarrollo sostenible y medio ambiente. Este diálogo que va a ser en la Casa del Pueblo de Santiago Vázquez queda en Tamundá, esquina Guasambí. Será esta tarde a partir de las 14 horas y tendrá la presencia de autoridades del Ministerio de Ambiente, de Desarrollo Ambiental, del Ministerio de Transporte, también de la Intendencia de Montevideo, y estamos con la defensora de las vecinas y los vecinos de Montevideo, María Elena Larnaga. Bueno, esto es parte de un programa de diálogos ciudadanos más extenso, ¿verdad? Sí, bueno, gracias por estar acá cubriendo esto y ampliando la invitación. Hoy de 2 a 6 de la tarde en Santiago Vázquez. Es parte de un ciclo de diálogos ciudadanos que estamos haciendo o promoviendo con el objetivo específico de que algunos temas de agenda pública no se pierdan de la agenda, multiplicar las voces de vecinos, de gente que nos plantean problemáticas. En este caso, toda la gente de la Intersocial del Oeste de Montevideo se movilizaron mucho por este tema y nosotros decidimos acompañar generando un espacio de debate en donde el objetivo no es concluir a favor, en contra de nada, sino escuchar las voces. Van a tener ustedes una apertura con la Institución Nacional de Derechos Humanos y, bueno, la gente de la Junta Departamental. Va a haber un primer panel técnico donde viene Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura y la Intendencia de Montevideo, la Red de Montevideo Rural de Montevideo. Un segundo panel que va a ser más de discusión entre política, técnica y ciudadanía, que va a estar muy interesante, representantes del Ministerio de Transporte, bueno, y de la sociedad civil, de la Red de Amigos de la Tierra, y se va a generar ahí un espacio por lo menos de planteo de cuáles son los pros y los contras de este proyecto, que es el proyecto de la extensión de la Ruta 102 por sobre los humedales del Santa Lucía, generando una tensión muy fuerte entre lo que entendemos que es desarrollo y protección ambiental. Uno puede decir, bueno, hay que modernizarse, hay que hacer rutas, hay que facilitar el tránsito. La pregunta es a qué costo, o si no hay alternativas un poco menos agresivas que puedan resolver esa situación. Este es un tema de larga discusión. El Ministerio de Transporte declaró desierta una licitación, pero anunció que era estratégico para ellos este proyecto y que en unas semanas tendrían algunas propuestas alternativas. Quiero decir en particular que va a haber un espacio importante de intercambio con los participantes que lo va a moderar el alcalde del municipio A, Juan Carlos Plachot, porque él es el que conoce más la zona, el que conoce más a los protagonistas de la zona, y me parece que tiene ellos están apoyando, el municipio A apoya la organización de este evento allí en el Centro Barrial Municipal Casa Pueblo, en Santiago Vázquez, y bueno, él además vive en Santiago Vázquez, además de ser el alcalde de toda esa zona tan importante, y me parece que es fundamental. Plachot además integra una coordinación que hay de municipios de la cuenca del Santa Lucía. Nuestra expectativa es que representantes de la cuenca, del Comité de Gestión de la Cuenca del Santa Lucía puedan estar para tener allí también su visión, su perspectiva. Muchísimas gracias, María Elena. Entonces va a ser a partir de las 14 horas, Santiago Vázquez, así allí en Tamundá, esquina Guasambí, en la Casa del Pueblo de Santiago Vázquez, y este conversatorio que además va a tener desde la Intendencia a Guillermo Monchequi y al viceministro de Ambiente Gerardo Amarilla, entre los disertantes, los que van a intercambiar con los vecinos, y a partir de esto, bueno, se verá cómo sigue este proyecto de extensión de la Ruta 102. Siempre es bueno ese mano a mano con los vecinos y los políticos en territorio. Gracias, Luca. Nosotros seguimos con otros asuntos, pero nos quedamos en la Junta. Nos quedamos efectivamente en la Junta Departamental porque ayer estuvo muy movida justamente porque se presentó ante el Deliberativo Comunal el proyecto de rendición de cuentas 2022 y mensaje presupuestal para 2023. Sí, en ese marco el director de Recursos Financieros de la Comuna Capitalina, Mauricio Zunino, dijo entre otras cosas y destacó el porcentaje del presupuesto que se va a destinar a cada municipio.
Vamos a presentar un resultado equilibrado, con un pequeño superávit, que eso es un poco el resultado del año 2022, y estamos presentando una proyección para los años siguientes que implica un leve incremento de gasto en algunas áreas sensibles, donde nosotros pretendemos seguir poniendo los énfasis de la Intendencia de Montevideo. Vale decir también que a partir del año, parte de que si bien estaba votado ya en el proyecto de rendición de cuentas anterior, a partir del año 24, y está contemplado en los números que presentamos ahora, a partir del año 2024 comienza la rebaja de la contribución para 350.000 padrones, que es más de un 70% de los padrones de Montevideo, que cuando asumimos habíamos hecho un compromiso de que el 12% de los gastos de funcionamiento y de inversión fueran efectivamente para los municipios de fondos departamentales, y estamos cumpliendo con eso de llegarlo al 11,5% en el 2024 y al 12% en el 2025. De esa manera nosotros vamos a estar incrementando de manera importante los fondos que tienen los municipios para poder ejecutar políticas descentralizadas. El proyecto contiene una serie de acciones e inversiones que incluyen la limpieza de cursos de agua, reactivar el plan veredas y obras de iluminación. Además, se solicitó a todos los departamentos de la Intendencia que prioricen las acciones de cara a los 300 años de Montevideo. Y tanto el oficialismo como la oposición en la Junta Departamental valoraron el superávit de la Intendencia de Montevideo, pero discreparon sobre las políticas implementadas por la comuna. Sí, mientras el oficialismo destacó la presencia justamente de la comuna en territorio y su respuesta, además, a la población más vulnerable, desde la oposición en la Junta se criticó el presupuesto destinado a las áreas de infraestructura, movilidad y también limpieza. Los números a la Intendencia le cierran, pero seguimos con un gran problema de servicios y graves problemas en materia de inversión. El porcentaje de cómo se redistribuye la torta del presupuesto de Montevideo sigue con los mismos problemas. La mayoría se van sueldos y apenas menos de un 10% en inversiones. Es por eso que Montevideo es uno de los departamentos con menos porcentaje de inversión de todo el país. Lo vemos los que circulamos por Montevideo, el tema de las veredas, el tema de la limpieza, el tema de las vías de comunicación, es un gran debe que tiene y que se viene acumulando año a año y que tampoco en las modificaciones presupuestales que plantea la Intendencia se ve un cambio en una mayor inversión para las obras que Montevideo necesita. Una intendencia con una fuerte estructura y una fuerte inversión en políticas sociales en virtud de atender varias emergentes que han suscitado en el marco de una crisis económica y social con incertidumbres que ha atravesado la vida cotidiana de muchos montevideanos y de muchas montevideanas. También muestra una sólida intendencia en función de sus servicios, en la inversión de servicios y estructura, por lo tanto nos deja a simple vista con la presentación que hizo el Departamento de Recursos Financieros una intendencia presente en el territorio que atiende fuertemente también a la descentralización en cada uno de sus municipios. Podemos hablar también por los distintos factores de salud. La intendencia ha invertido muchísimo en lo que tiene que ver con las policlínicas municipales, abasteciendo las policlínicas con medicamentos que escasean en salud pública. Y cambiamos de tema, pero seguimos hablando de Montevideo porque el subsecretario de Turismo Remo Monseglio dijo que la ciudad de Montevideo debe mejorar las condiciones de recepción de los visitantes. Sí, en ese sentido, el jerarca reclamó que se recuperen los edificios de la ciudad vieja y también que se apueste a la limpieza. Arquitectónicamente, obviamente, sería lo mejor, la recuperación de los edificios. En eso estamos de acuerdo con el Patrimonio, puntualmente con William Rey, que ha sido explícito a ese respecto. Eso en lo estructural. Después, obviamente, tenemos que tener mayor limpieza, mayor orden. A veces se puede. Esto lo hemos hablado con el director de la Intendencia, el director de Turismo, Fernando Amado, en muy buenos términos, porque estas cosas nosotros sabemos lo difícil que gestionar. Y todos sabemos que, por ejemplo, cuando se baja del puerto, los cruceristas no tienen la mejor imagen. Bueno, un poquito de orden, un poco más de limpieza. Yo sé que ellos están trabajando. El funcionario destacó que la situación de la seguridad para los visitantes ha mejorado desde que se reinstaló la policía turística, pero llamó a atender la situación de las personas en situación de calle que afectan la imagen del país.
Lo saben ustedes, lo grafican cada vez que hacen algún informe, no precisa que yo sea explícito. Evidentemente, para un país como Uruguay, obviamente tener esa primera cara no es lo más deseable, pero es una realidad social, es una realidad que tenemos que enfrentar entre todos. Acá no hay gobierno, intendencia, somos todos los uruguayos de alguna manera que de brazos abiertos hemos acogido una cantidad de gente que no necesariamente encontró enseguida un lugar donde vivir y muchos están en situación de calle. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta tenemos nuestra entrevista central. Sí, exactamente, vamos a estar hablando sobre ese mapeo en el sistema judicial, sobre la actuación de los jueces y juezas en el caso de salud sexual y reproductiva. Lilian Abrasinska, Marina Morelli, para hablar de este tema. Ya venimos. Antes de la pausa, ayer se hizo la presentación de derechos sexuales y reproductivos, una mirada al sistema judicial uruguayo respecto a cómo se aborda esta temática y sobre todo estos derechos humanos que son los derechos sexuales y reproductivos en el sistema judicial uruguayo. Para eso ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a Lilian Abrasinska de MISU y a Marina Morelli de la cooperativa Mujer Ahora. Gracias por estos minutos, estuvieron a cargo además de este trabajo muy interesante que presentaron ayer en la UDELAR. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, este es la publicación de un proyecto que ya lleva varios años, que arranca en el 2020 y que tenía que ver justamente cuando fuimos peleando durante tantos años, ¿no? Uruguay es un ejemplo de ello, porque se reconozca como derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos. Particularmente en Uruguay nos centramos en el poder legislativo, ¿no? En el sentido de cambiar la ley, y después que las leyes se cambiaron en su implementación en política y servicios. Y bueno, ahí fuimos evaluando cómo efectivamente la política se concreta en la realidad cotidiana de las personas para ejercer este mundo de los derechos que tiene que ver con decidir si tener o no tener hijos, cuándo, con qué frecuencia, en qué formatos de familia, pero también en lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, las orientaciones sexuales, las identidades de género. ¿Notaron que había un problema? Notamos que parte de los derechos tiene que ver también cómo los protege el Estado, y la protección del Estado lo tiene el Poder Judicial, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando se infringen, ¿no? Se agreden los derechos de las personas, bueno, justamente el sistema lo que hace es tratar de reparar esa situación. Eso nos empieza a pasar que a 10 años que Uruguay hace los cambios en este tipo de políticas, empezamos a ver cómo se comporta cuando estos derechos son vulnerados el sistema de justicia, que es aquel, ¿no?, que ordena ese tipo de cuestiones. Y que da garantías. Y que debería dar las garantías. Sí. ¿No las da? Y ahí nos encontramos que en lugar de proteger derechos, muchas veces a quien se criminaliza es quien ha sido vulneradas y vulnerados en sus derechos, ¿no? Particularmente determinados sectores. Entonces lo que nos planteamos fue que había pasado en otros países que han usado el litigio estratégico, esto quiere decir litigar contra el Estado, para que efectivamente no solo se subsane lo que pueda haber sido un hecho concreto, sino que eso sirva de jurisprudencia para prevenir, tratar de atender y justamente evitar la violación. Claro, de casos derechos. como ejemplos para lo que ha Digo, pensando pasado. en la ciudadanía, Sí, ¿no? claro. Que, Sí, en que ese quede como sentido casos es, emblema. acá cuando se cambia la ley de aborto, digo aborto porque es de los derechos sexuales y reproductivos el que más debate público tuvo. Después que se cambia la ley, claro, vos podés ir a los servicios de salud, tenés el derecho de que te atiendan por algo que hasta hace 10 años atrás estaba penado. Ahora, después que vos haces eso por ley, hay que cambiar las instituciones. Después, quienes proveen los servicios tienen que entender que tienen que actuar en función de un derecho que antes no estaba reconocido. Claro. Y si voy a este mapeo que se hizo, porque me pareció muy interesante una vez que leí el trabajo,
¿hacia dónde apuntaba el mapeo? Es decir, esa mirada o ese relevamiento, vamos a decirlo así, para después que me cuenten qué es lo que encontraron. Claro, nosotros lo que en este momento pensamos es en la posibilidad de la utilización del litigio estratégico en materia de derechos sexuales y reproductivos como una herramienta de transformación, una herramienta de cambio, de exigibilidad, que sabemos que no tiene que ver solo con el caso concreto, sino que tiene que ver con la comunidad entera y con un país y sobre todo con las obligaciones, ¿no? Y el Poder Judicial como ese garante último de los derechos humanos, porque cuando se llega al Poder Judicial es porque ya el resto del Estado ya falló absolutamente todo. En este sentido empezamos a pensar, bueno, ¿es posible un litigio estratégico en materia de derechos sexuales y reproductivos? El ABC indica que lo primero que tenemos que hacer es mapear los actores, o sea, es necesario conocer, identificar y caracterizar quiénes son las personas que deciden. Nosotros hicimos un corte mezclando lo que son las competencias de los juzgados que entienden en derechos sexuales y reproductivos a nivel país, a su vez los recursos que se pueden utilizar, esto es, si uno utiliza la apelación, si uno utiliza la casación, cuáles son los actores que van a intervenir. Y en este sentido decidimos mapear a 50 magistrados y magistradas que integran las más altas esferas del Poder Judicial, conjuntamente con 5 integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque entienden en la anulación de actos administrativos que son arbitrarios, ilegítimos y que sí o sí ha habido casos, intervienen en casos de algunos componentes de derechos sexuales. Y así relevamos a 50 personas y además mucha fuente de información, ¿no? Nosotros lo que queríamos saber era varios elementos. Caracterizar primero a los operadores en poder identificar cómo se mueven y cómo resuelven. Y los hallazgos, hay algunos que son como muy preocupantes, otros que corroboran cosas que ya presumíamos que existían. Por ejemplo, sabemos que sigue siendo el Poder Judicial, sobre todo, un poder que presenta enormes dificultades, pese a ser el más feminizado, enormes dificultades para las mujeres a asumir cargos de mayor poder. Hay un desbalance allí entre hombres y mujeres cuando vamos arriba. Después tenemos la opacidad. Hay muchos datos que deberían estar a disposición de la ciudadanía en general y que no lo están, no los encontramos. Y algunos son datos muy básicos, como por ejemplo la edad, los currículums. ¿Qué trayectoria tuvieron funcional antes de llegar al cargo donde se encuentran? Es algo que deberíamos acceder, saber si estudiaron en una universidad privada, saber si estudiaron en una universidad pública, las publicaciones que tienen. Hay elementos de base para poder conocer a las personas que se están desempeñando en esas altas esferas que no se registran por ningún lado, incluso en algunos lugares como los currículums eran reservados. Y a nivel de las sentencias, por ejemplo, de la jurisprudencia, porque me parece que eso también debe ser rico para ver si hay un direccionamiento o hay una mirada de derechos humanos. Es importante entender el tipo de estudio, ¿no? Porque lo que nosotros hicimos fue ubicados las personas que toman la resolución final en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdón, después cómo operan, cómo terminan fallando, cómo realmente se resuelven los conflictos. Bueno, y ahí una de las cosas que nos encontramos es, no saben, el concepto de derechos sexuales y reproductivos no está en ninguna de las sentencias estudiadas, más allá de que fueron los derechos vulnerados. ¿Sí? No, por eso preguntaba lo de la jurisprudencia. Por otra cuestión es, uno piensa que las personas más desprotegidas o que menos información tienen o que el Estado no les llegó con los servicios de prevención, de promoción y atención, son las que después no les puede caer el Poder Judicial con todo el peso de la ley, ¿no? Y eso es lo que nos estamos encontrando. En muchas de estas situaciones se opera discrecionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay formación, ayer lo reconocía el rector de la universidad, ¿no? Hay un desfasaje entre lo que fuimos operando como legislación y después eso cómo lo tienen que traducir
tanto en el sistema de salud, los profesionales de la salud que atienden, en este caso en el sistema de justicia, los operadores. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que no operan ni por norma nacional, ni por tratados internacionales, ni por jurisprudencia en el campo de derechos sexuales y reproductivos, sino que actúan de acuerdo a sus sistemas de valores, a sus conceptos sobre cuál, por ejemplo, es el rol de la mujer en la sociedad. ¿Y qué consecuencias tiene eso para y las bueno, personas ¿qué te que van parece? Si a vos te parece que un juez que considera que vos como mujer lo único que tenés que preocuparte en la vida es de ser madre, y vos de repente resolviste interrumpir un embarazo, y después te van a juzgar por el valor que tiene el juez o por el operador que interviene, y no por la norma que se ha cambiado, no por la conceptualización del derecho que se te consagró, y entonces vos vas a la justicia pensando que la justicia te va a proteger, y de repente la justicia lo que hace es proyectar justamente los estereotipos, los prejuicios, las normas que están en la sociedad y que no permiten actuar con la distancia óptima que hay que actuar cuando vos administras justicia, ¿no? Morelli, ¿la justicia no está garantizando los derechos de estas personas? Y Lo que sobre todo pasa de las es que, mujeres, como decía sí, Lilian. es un tema que daría para mucho. Yo creo que no está garantizando, porque para garantizar un derecho que ya ha sido vulnerado, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, en la tapa del libro está que debo saber de qué se trata, debo conceptualizarlo, debo significarlo, debo identificarlo. Nosotros estudiamos 179 sentencias y no encontramos una sola conceptualización de derechos sexuales y reproductivos, pese a que la sentencia se dictaba en un caso de alguno de los componentes de derechos sexuales y reproductivos. Violencia sexual, aborto, enfermedades de transmisión sexual, maternidad subrogada. Hay infinidad de casos que son distintos componentes. Ahora, ninguna sentencia lo identifica como tal, ninguna sentencia hace referencia a los instrumentos de derecho internacional, de derecho interamericano que obligan al país. No es que solo falte la conceptualización, sino que tampoco hay fundamentación jurídica que nos dé cuenta que no lo conceptualizan, pero al menos saben por dónde viene la vuelta. No, no la hay. Entonces es muy difícil pensar en que, además, en estas 179 sentencias descubrimos que incesantemente existen citas entrecomilladas donde no hay un razonamiento que parezca que la cita del autor se aplica directamente al caso en estudio, sino que son citas que vienen de otras sentencias anteriores. Y es muy interesante también saber a quiénes citan, ¿no? Nosotros encontramos que se cita 65 autores, de los cuales los 65 son hombres, no hay una sola autora mujer, son todos del ámbito nacional. Y cuando se cita algún autor del ámbito nacional, en realidad se lo trae porque el autor nacional es quien lo pone en el libro. O se cita alguien de nivel internacional, sí, del exterior. Y eso nos da cuenta también de que existe cierta estrechez o que existe una forma estandarizada de resolver algunos asuntos. Y lo de los sesgos es como muy importante, ¿no? Hay unos sesgos que se presentan que para nosotros son alerta, porque nosotros estuvimos estudiando lo que tiene que ver con la religiosidad, y si bien no se encontró en la mayoría de las personas mapeadas, luego cruzamos, en quienes sí encontramos, cruzamos el dato con las 179 sentencias en las que habían participado. Y allí nos encontramos que de 8 personas que nosotros identificamos en la Iglesia Católica, en el cristianismo, encontramos que habían sido en este estudio preliminarmente identificadas como personas en la categoría de desfavorables a los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros encontramos una sentencia que el fundamento para resolver es un texto religioso del Vaticano. Ese es el fundamento para resolver una situación de testigos de Jehová que se negaban a una transfusión de sangre. Pensar
Esto sumado a las altas autoridades que agradecen a Dios y se encomiendan a Dios al tiempo de asumir el cargo en un Estado laico, en un Poder Judicial que es una institución laica, bueno, nos alerta respecto de algunas cosas que nos parece que tenemos que estar atentas. El tema es que sin mapear no podemos pensar en litigio estratégico. Hay información en este estudio que permite a quienes nos desempeñamos en la defensa de derechos humanos de las mujeres pensar que, bueno, quizás sea el momento de utilizar la herramienta y dar un paso que nos permita avanzar. Eso para quien opera en la justicia es información sustantiva, ¿no? Porque vos ayer lo decías, ¿no? Desde la universidad, sí, vos tenés que actuar y tenés que saber quién te va a evaluar, ¿no? Quién va a proceder, a quién le tenés que hablar. Pero para la ciudadanía es importante, ¿no? Porque si vos conseguís una ley y pensás que esa ley te va a proteger, pero después quienes tienen que hacer cumplir la ley la interpretan según sus criterios, valores y creencias, la discrecionalidad es enorme, ¿no? Porque vos pensás que la ley te protege y después vas con una expectativa a la justicia que muy probablemente te revierta a lo que vos estabas esperando de ella, ¿no? Y el impacto en la vida de la gente, ¿no? Sí, Nosotros hoy tenemos, 30 segundos que tengo que terminar. Sí, en Uruguay tenemos una mujer en una emergencia obstétrica penalizada Con por 12 años. un homicidio especialmente agravado. Es una emergencia obstétrica. La respuesta del Estado debería ser una respuesta en materia de salud, debería ser una respuesta de protección y tenemos la criminalización. Eso es lo que pasa cuando el sistema de justicia no entiende sobre qué asunto es el que está resolviendo. ¿En este momento está internada la chica? Está en este momento está penada. Sí, está penada, sí. Y esto es lo que está pasando en toda América Latina. Y esto es, por eso se inscribe, lo que vamos a estudiar ahora es a ¿Pero quién esto está pasando en criminaliza. Uruguay? Sí. Los Sí, 12 sí. años. 12 años la niña. Sí, y ahora lo que pasa con una persona trans, que lo que nos enteramos es que la única intervención en su situación de salud es parir en un juzgado, ¿no? Y después el reclamo es, el escándalo, en lugar de atender que para un sector de la población, fundamentalmente la respuesta es o te morís o vas a la cárcel. Y esa no puede ser la respuesta del Estado en términos de derechos humanos, ¿no? Bien, quedaremos, está disponible esta publicación, es importante. A partir de hoy está disponible online, o sea, se va a poder encontrar en el sitio de MISU y si no nos escriben que se la mandamos por WhatsApp, como dicen, ¿no? Muy interesante para leer y repasar. Liliana Brasinca, Marina Morelli, muchísimas gracias por estos minutos. A ti. No, a ti, muchísimas gracias. Sin duda que es un tema para seguir dialogando. Nosotros ahora vamos con otros asuntos porque el meteorólogo Mario Vidagain, asesor del Instituto Uruguayo de Meteorología, dijo que el pronóstico extendido muestra que la primavera será lluviosa con posibles desbordes de ríos y arroyos, esto en el mes de octubre. Además, señaló que